Habiendo sido expulsados del estado de Missouri, los santos encontraron refugio atravesando el río Mississippi en Quincy, Illinois. Después de pasar varios meses en los oscuros confines de la cárcel de Liberty, José escapó y se reunió con su familia en Quincy. En este pequeño pueblo de Río, los santos simplemente disfrutaron del amor y amabilidad fraternal que habían sido negados por años en Ohio y Missouri. Pero para José, su deseo era construir una ciudad, un lugar de reunión para los santos, una luz al mundo. En el verano de 1839, después de negociar la compra de propiedades cerca del río Mississippi en Illinois y Iowa, José y los santos comenzaron el difícil proceso de construir una ciudad para Dios. El centro de las tierras compradas era un lugar alrededor de Commerce, una pequeña localidad con 3 o 4 cabañas. Y los santos compraron terrenos allí y tuvieron que trabajar con las tierras bajas que eran pantanosas y hacer calles en la pradera y desarrollar una comunidad, la cual para fines de 1839 fue llamada Nauvoo, que José dijo que en hebreo significa hermosa ciudad. Esto era una tierra plana y barrosa en la base, con cerros y riberas por detrás. Era un lugar muy poco deseable por las condiciones pantanosas, un lugar no muy atractivo, pero ellos querían un lugar propio y comenzaron casi inmediatamente el trabajo de desaguar la tierra pantanosa. Uno de los resultados de esta indeseable condición, al igual que su pobre condición física y la depravación que habían sufrido en Missouri, los llevó a serias enfermedades, incluyendo fiebre, incluso malaria. Y esto llevó a su vez a uno de los casos mejor documentados de saneamiento por fe en toda la historia mormona. Para el verano de 1839, José Smith y Emma estaban cuidando a una multitud de santos de los últimos días. Su hogar se convirtió en una especie de hospital donde José y Emma trataron de cuidar a los santos de los últimos días reunidos allí. Con el tiempo, José también se enfermó y fue afligido con cólera en su cama. Conocido de acuerdo a Wilford Woodruff como el día del gran poder de Dios, José Smith se levantó de su cama de enfermo y decidió ir a sanar a los santos reunidos no solo en su jardín, sino esparcidos por las calles de Nauvoo. Él entró en la cabaña donde estaba tendido enfermo y me mandó en el nombre de Jesucristo que me levantara y fuera sano. Me levanté y fui sanado. Entonces lo seguí a él y a los hermanos de los 12. Estaba con José Smith y su consejo de los 12. Fue un día del poder de Dios con el profeta. Él sanó a muchos que estaban a punto de morir. Incluso la inicua muchedumbre lo siguió para ver a los enfermos sanar. Cuando José estaba a punto de cruzar el río, un hombre se acercó a él y le preguntó si viajaría 5 kilómetros para sanar a 2 de sus pequeños hijos que eran mellizos y estaban a punto de morir. Él nunca había escuchado un sermón predicado por un santo de los últimos días. José dijo que no podía ir, pero que enviaría a alguien. Después de dudar por un momento, se volvió a mí y dijo: vaya con este hombre y sane a sus hijos. Y al mismo tiempo, entregándome un pañuelo de seda rojo, me dijo: después que les impongas las manos, limpia sus caras con esto y serán sanados. Y mientras conserves este pañuelo, permanecerá siempre como una alianza entre usted y yo. Fui e hice como me fue mandado, y los niños fueron sanados. Mientras José Smith estaba languideciendo en la cárcel de Liberty en Missouri, en marzo de 1839, él recibió 3 revelaciones, secciones 121, 122 y 123. Siempre mencionamos las secciones 121 y 122 porque son tan hermosas, poéticas y conmovedoras. Pero la sección 123 es una revelación maravillosa por sí misma. En esa revelación, José Smith instruyó a los miembros de la iglesia en ese entonces, en Quincy, a escribir y a testificar acerca de algunos de los problemas que tuvieron en Missouri mientras vivían en esa región. Además, José Smith les indicó que esas declaraciones juradas o peticiones, las llamaremos así, eran tan importantes que él quería llevarlas a Washington, D.C. para presentárselas a los jefes de Estado del gobierno.
Después de salir de la cárcel de Liberty en Missouri, José Smith se radicó en lo que es hoy en día Nauvoo, Illinois. Y ese otoño, él no perdió tiempo. Ese otoño él decidió que se iba a ausentar por un tiempo para poder regresar a Washington, D.C. y allí presentar estas declaraciones juradas ante los jefes de Estado del gobierno federal. Cuando José y Elias Higbee estaban en las afueras de Washington, D.C., él se vio involucrado en un acto de valentía que fue tan emocionante como cualquier cosa que uno podría ver en una película de vaqueros llena de acción. Estaban viajando en una diligencia. El conductor se bajó de la diligencia para tomar un trago. Los caballos se asustaron y corrieron a toda velocidad hacia abajo del cerro. Los pasajeros se aterrorizaron. José Smith trató de calmar a los pasajeros. Había una señora que incluso intentó tirar su bebé por la ventana. Después de calmar a los pasajeros, abrió la puerta, subió por el lado de la diligencia, llegó al asiento del conductor y de alguna manera logró tomar las riendas y las tiró para detener a los caballos. Algunos de los pasajeros eran miembros del Congreso de los Estados Unidos y dijeron que querían públicamente elogiar su nombre en una sesión del Congreso. Pero después que José Smith les dijo su nombre y que él era el profeta mormón, él dijo que no escuchó más acerca de elogio público o recompensa. José llega a Washington a fines de enero o a principios de febrero y casi al día siguiente, inesperadamente, él recibe una audiencia con el presidente de los Estados Unidos, quien sabía que José vendría. Y Van Buren sospecha un poco de los santos de los últimos días cuando él escucha las peticiones de José. Así que José se queda sin respuesta y él le pide a Elias Higbee, quien es su asistente, que escriba una petición para entregársela al Congreso. Por nosotros mismos no vemos reparación a menos que sea otorgada por el Congreso de los Estados Unidos. Y ahí hacemos nuestra solicitud como ciudadanos norteamericanos, como cristianos y como hombres, creyendo que el alto sentido de justicia que existe en sus honorables asambleas no permitirá que tal opresión sea practicada sobre alguna parte de los ciudadanos de esta vasta república con impunidad. Y él se reunió una segunda vez con el presidente Martin Van Buren. En esta ocasión, Martin Van Buren hizo su tristemente célebre declaración. Su causa es justa, pero no lo puedo ayudar. Si le doy ayuda, perderé el voto del estado de Missouri. José Smith estaba tan molesto que en su camino de regreso a Nauvoo, él no hizo campaña por nadie para presidente de los Estados Unidos, pero sí hizo campaña contra Martin Van Buren. En una ocasión él declaró que él nunca sea elegido a un cargo de poder o confianza de nuevo. Y esto ocurrió. Martin Van Buren no ganó esa elección. Y 4 años más tarde, él incluso postuló con el programa del Partido de Tierras Gratis y perdió esa elección también. Después que José Smith hizo una visita a Washington, D.C., él se fue con la impresión que el gobierno federal no ayudaría a la iglesia. Y si la iglesia iba a ser ayudada, tendría que ayudarse a sí misma. Fracasando en obtener ayuda del gobierno federal, José enfocó sus esfuerzos en construir una comunidad en el río Mississippi. La ciudad de Nauvoo fue notable en su tiempo. Por medio de trabajo duro, los santos de los últimos días transformaron un pantano infestado de mosquitos en un hermoso lugar que se convirtió en una de las más grandes ciudades en Illinois, incluso rivalizando con Chicago en tamaño. Con el establecimiento de Nauvoo, los santos de los últimos días tenían un hogar y un nuevo lugar para congregarse. Personas que eran refugiados religiosos, gente de Inglaterra, que eran nuevos inmigrantes y que llegaron con sus talentos. Eran maestros en muchos oficios distintos. Establecieron todo tipo de industrias. Por ejemplo, establecieron fábricas de ladrillos, establecieron molinos, tiendas de comercio, establecieron tiendas de sombreros, manufacturaban ropas, productos de cuero. Era una comunidad muy activa, una de las ciudades más hermosas y una de las ciudades más desarrolladas industrialmente. No solo los santos construyeron Nauvoo, construyeron varias otras comunidades en las áreas de los alrededores. Y en marzo de 1843, el profeta José Smith dijo que Nauvoo es el centro y que hay rayos de la rueda. Y él mencionó asentamientos atravesando el río Iowa, y mencionó específicamente Ramus al este y La Harpe al noreste, y otras comunidades. Y así vemos en este esfuerzo de construir estas otras comunidades a José Smith como un colonizador muy parecido en estilo a Brigham Young, aunque en una escala más pequeña.
Estoy feliz de informarles que estamos prosperando en este lugar y que los santos están más sanos que antes. Y de la disminución de las enfermedades esta temporada, cuando es comparada con la última, me lleva a la conclusión que este debe eventualmente convertirse en un lugar saludable. Los santos en Nauvoo disfrutaron reuniones sociales. Tuvieron musicales, obras de teatro y bailes. La educación fue algo muy importante para los santos de los últimos días en Nauvoo. Incluso crearon una universidad. Y la Universidad de Nauvoo hizo clases en hogares privados y en edificios públicos. La prensa impresa fue una fuente de información importante para los santos en Nauvoo. Los tiempos y temporadas como la actual Liaona proveyó revelaciones y doctrina a los santos, mientras que el Nauvoo vecino sirvió como su periódico normal. Nauvoo, primero y por sobre todo, fue una ciudad religiosa. Las personas que vinieron a Nauvoo eran conversos que tenían mucha fe en el profeta José y en la restauración. En Nauvoo tenemos la estructura de la iglesia con el quórum de los 12 y tenemos quórumes que presiden. Tenemos obispos y una preocupación por el pobre y por las finanzas. La persona clave en Nauvoo es el obispo, que tiene que cuidar del pobre y administrar los fondos del diezmo que ayudarán al templo o al necesitado. Para administrar una ciudad como Nauvoo, los líderes utilizaron un concepto común en las municipalidades en el este de los Estados Unidos, llamado un barrio municipal, y colocaron a un obispo a cargo de cada uno de los barrios municipales en que dividieron a Nauvoo. Y esto es el comienzo de una herramienta organizacional muy importante de la iglesia, llamada barrio, con un obispo en él. Tuvimos reuniones eclesiásticas, pero poco común para una capital religiosa. Nauvoo no tenía iglesias. Los santos se reunían al aire libre, en una reunión general para todo Nauvoo. Hoy en día lo llamaríamos una reunión de estaca. Las reuniones de toda la comunidad en la primavera, verano y otoño eran realizadas en una de las 3 arboledas, cerca del templo en Nauvoo. Y los predicadores se colocaban con el viento detrás de ellos si podían para que sus voces las llevara el viento. Y las personas traían sus sillas y carretas donde se sentaban a escuchar los sermones dominicales. En Nauvoo, José se convirtió en un gran profeta maestro. Antes de Nauvoo, Sidney Rigdon había sido el principal portavoz de la primera presidencia de la iglesia. Pero después de la llegada del profeta a Nauvoo, él tomó esa posición y habló públicamente en cada oportunidad que tuvo. En reuniones muy grandes, en grandes congregaciones con por lo menos 10,000 personas, o en pequeños grupos con solo la compañía íntima del quórum de los 12, el profeta enseñó, y él enseñó doctrina más que cualquier otra cosa. Cuando lo escuché predicar por primera vez, él reunió al cielo y a la tierra. Él tomó el cielo y lo trajo a la tierra. Y él tomó la tierra, la levantó y abrió en forma clara y sencilla las cosas de Dios. En sus sermones en Nauvoo, el profeta José Smith habló sobre una variedad de temas doctrinales. Habló del sacerdocio, habló acerca de la organización de la iglesia, habló sobre los primeros principios del evangelio. Pero por sobre todo durante este periodo de tiempo, el profeta nos reveló la naturaleza de Dios. Y fue durante estas sesiones de enseñanza que él reveló a la iglesia muchas de las doctrinas únicas sobre la deidad que los santos de los últimos días tenemos. En esas ocasiones, él nos enseñó que el Padre y el Hijo son efectivamente 2 seres separados, y que el Espíritu Santo también es un ser separado, que el Padre Celestial es verdaderamente nuestro Padre, y que el Padre y el Hijo tienen cuerpos de carne y huesos, y que el Espíritu Santo es un personaje de espíritu, que este espíritu es materia, pero que de hecho es una materia muy refinada. Estas enseñanzas salieron de los sermones del profeta y continúan enriqueciendo la iglesia hoy. Si los hombres no comprenden el carácter de Dios, no se comprenden a sí mismos. Si un hombre no conoce a Dios, él no tiene vida eterna, porque no puede haber vida eterna en ningún otro principio. De regreso en Kirkland, José Smith recibió una revelación que iba a ser la salvación de la iglesia, y esta fue que algunos de los 12 debían ir a Inglaterra, donde el campo estaba blanco, listo para la siega. En 1837 abrimos la misión a Inglaterra. En 1840 el quórum de los 12 va como un grupo a Inglaterra, en una misión motivada por una revelación. Mientras estaban en Inglaterra, por más de un año hubo historias de conversión increíbles, y una labor extraordinaria de los 12.
En Inglaterra fueron responsables de los barrios, del liderazgo, de las publicaciones. Comenzarán a publicar La Estrella Milenaria, que es el periódico de los santos de los últimos días, que aún continúa existiendo bajo otro nombre. Publicarán el Libro de Mormón y un himnario. Harán grandes obras. Wilford Woodruff será dirigido por el Espíritu a las tierras interiores del país. Convertirán a 1.800 personas, y estas increíbles conversiones significaban que la iglesia estaba realmente establecida y era fuerte en las Islas Británicas. Antes de que el quórum de los 12 regresara de Inglaterra, enseñaron una doctrina que ha sido parte del mensaje de los santos en los Estados Unidos. Y esta fue congregarse en Sion. Una vez que tuvimos un lugar para congregarnos, esto es Nauvoo, el mensaje para los santos británicos era: queremos que se congreguen en Sion. ¿Cuál era el objetivo de la congregación de los judíos o la gente de Dios en cualquier época del mundo? El objetivo principal era construir una casa al Señor donde Él podría revelar a su gente las ordenanzas de su casa y las glorias de su reino y enseñarle a las personas el camino a la salvación. Para 1840, el primer viaje de los santos de los últimos días desde las Islas Británicas salió del puerto de Liverpool. Viajaron en el barco Britannia, liderado por John Moon. Cuando José supo de su llegada a Nueva York, les dijo a los hermanos que él pensaba que podían encontrar una ruta mejor y más barata. Después que los hermanos investigaron un poco, decidieron que vendrían a Nueva Orleans. Después de llegar a Nueva Orleans, los santos tomarían un barco por el río, lo cual normalmente tomaba alrededor de 12 días a San Luis, y después otros 2 días a Nauvoo. A menudo subían por el río en el Maid de Iowa, el cual era del profeta José y de un galés llamado Dan Jones. Habiendo llegado por el río, eran a veces bombardeados desde las orillas de lugares como Natchez, Mississippi, con palabras como «ratas de José, ratas de José», ya que la gente podía identificar este buque de dueños mormones. En otros encuentros, rocas eran lanzadas por las ventanas, y en un único viaje, el capitán Dan Jones tuvo que amenazar al piloto de otro buque con un rifle, ya que el buque que era más grande lo iba a sacar del río. Después de todo esto, qué maravilloso fue llegar a Nauvoo, la ciudad de los santos. Desembarcamos en Nauvoo el 1 de julio, y cuando llegamos al puerto, creo que había cerca de 300 santos allí para recibirnos. Y nunca he visto antes una expresión de amor y de alegría tan grande. El presidente Smith fue el primero en darnos la mano. Que el profeta José Smith viniera al muelle de Nauvoo a dar la bienvenida a los santos se convirtió en algo común, y les trajo gran gozo a los santos. Al aproximarnos al lugar de desembarco, para nuestra felicidad, vimos al profeta José Smith para dar la bienvenida a su gente que ha venido desde tan lejos. Todos estábamos tan contentos de verlo y de colocar nuestros pies sobre la tierra prometida, por decirlo así. Fue la experiencia más emocionante de mi vida, porque sé que él es un profeta del Señor. La congregación se convirtió en un gran imán para los santos de los últimos días, sobre todo a medida que el templo se convirtió en un símbolo de su fe y sus convenios. Y desde tierras lejanas, los santos británicos venían. Los norteamericanos y los británicos se unieron juntos como una cuerda finamente entrelazada, que les traería la fuerza que un día los llevaría a las montañas rocosas. Durante el verano de 1840, José Smith reveló doctrinas que serían muy importantes para el trabajo hecho en templos de los santos de los últimos días en años futuros. En el funeral de Seymour Brownson, quien fue un fiel miembro del Sumo Consejo de Nauvoo, él por primera vez enseñó el principio del bautismo por los muertos, refiriéndose a las enseñanzas de Pablo a los Corintios, en la cual él les estaba preguntando: si no creen en la resurrección, ¿por qué se bautizan por los muertos? Describió cómo sería el privilegio de los santos ser bautizados por sus seres queridos que habían muerto sin el privilegio de recibir el Evangelio. Él enfatizó la importancia de esto y les advirtió a los santos que si desatendían este trabajo en beneficio de sus muertos, que su propia salvación estaría en peligro. Bien, con el estímulo del profeta y con la visión de este maravilloso principio nuevo, los santos ansiosamente fueron al río Mississippi y comenzaron a bautizarse por sus seres queridos que habían muerto.
El bautismo por los muertos en 1840 e incluso en 1841 fue una de las principales actividades religiosas de los santos de los últimos días en Nauvoo. Por medio de este proceso, uno de los escribas de los bautismos por los muertos era un hombre llamado William Weeks. De todos los invitados a presentar planos arquitectónicos para el propuesto templo de Nauvoo, no es ninguna sorpresa que las ideas arquitectónicas del hombre, que estaba muy familiarizado con la importancia del trabajo y las ordenanzas, y que había registrado muchos de los bautismos por los muertos, serían seleccionadas. Ahora Weeks trabajará con el profeta. El profeta fue muy proactivo para tener el templo construido. Había 4 canteras de piedra en Nauvoo que fueron usadas en el proceso. Sabemos que en un punto Weeks vino a él y le indicó lo imposible que era construir ventanas circulares en el edificio. José le dijo a Weeks que él lo haría construir con ventanas circulares, que él había visto el edificio en una revelación. A medida que la construcción avanzaba, se acercaba el momento de colocar las piedras angulares. La piedra angular principal en representación de la primera presidencia es ahora debidamente colocada en honor al gran Dios y que pueda permanecer allí hasta que la estructura entera esté completada. Y que esto pueda ser logrado rápidamente, que los santos puedan tener un lugar para adorar a Dios y que el Hijo del Hombre tenga un lugar donde descansar su cabeza. Para el otoño de 1841, el subterráneo del templo estaba lo suficientemente terminado para que el área de la pila pudiera ser temporalmente cerrada y la pila dedicada. Inmediatamente a partir de entonces, la obra por los muertos, bautismos por los muertos, comenzaron. De modo interesante, José Smith participó. Miembros de los 12 supervisaron. En otras palabras, los líderes principales de la iglesia estaban muy interesados en esto y participaron personalmente en la obra del bautismo por los muertos. Otra ordenanza importante del templo fue revelada alrededor de 1 año y medio más tarde. Esto sería la primavera de 1842. El 4 de mayo de ese año, en el piso de arriba de la tienda de ladrillo rojo de José Smith, el profeta habló por primera vez sobre lo que conocemos como la investidura del templo. Ocurrió en Kirtland lo que líderes de la iglesia más tarde describieron como una porción inicial o parcial de la investidura, tal vez refiriéndose a los lavamientos y unciones que fueron hechas en Kirtland. Pero aquí en Nauvoo, en esa ocasión, el profeta reveló las instrucciones completas que le ayudaron a los santos a comprender lo que nos es requerido para regresar a la presencia de nuestro Padre. Pasé el día en la parte de arriba de la tienda en consejo con 7 hermanos, instruyéndolos en los principios y el orden del sacerdocio, prestando atención a los lavamientos, unciones, investiduras y llaves de comunicación pertenecientes al sacerdocio aarónico y así hasta el más alto orden del sacerdocio de Melquisedec, estableciendo el orden perteneciente a los antiguos días y todos estos planes y principios por los cuales a cualquiera le es permitido asegurar la plenitud de estas bendiciones que han sido preparadas para la iglesia del primogénito. Al año siguiente, otra ordenanza más fue revelada. Él registró una revelación que conocemos como la sección 132 de Doctrina y Convenios, en la cual se le habló acerca del principio del matrimonio celestial, del hecho de que los matrimonios llevados a cabo por la correcta autoridad del sacerdocio no son solo por esta vida, sino por la eternidad, y que son sellados por el Santo Espíritu de la promesa. Esto es, para los que son dignos, son matrimonios que pueden durar para siempre. Y qué promesa tan maravillosa es al pensar acerca de nuestras relaciones familiares y de lo importante que son para nosotros y darnos cuenta que no es solo por esta vida mortal, sino por la eternidad.
Durante los últimos meses de la vida de José Smith, él comenzó a preocuparse más para estar seguro que los 12, el quórum de los 12 apóstoles, estaban entrenados apropiadamente y que habían recibido las llaves de poder y conocimiento que él dijo que le habían sido concedidas por seres celestiales. Hubo una reunión que fue realizada entre el profeta José y los miembros del quórum de los 12. Uno de nuestros testigos principales sobre esta reunión en marzo de 1844 es Wilford Woodruff, y él es un testigo irrefutable. Y Wilford Woodruff nos habla acerca de la reunión de José con los 12 y contándoles a los 12 cómo con cada llave de poder y conocimiento la autoridad del sacerdocio le había sido concedida. Y él ahora se dirigía a los 12 y les otorgaba a ellos las llaves de poder, llaves de conocimiento, llaves de autoridad, las bendiciones que necesitaban para sobrellevar el reino. Él estuvo parado alrededor de 3 horas. La habitación estaba llena con un fuego intenso. Su cara era tan clara como el ámbar, y él estaba revestido por el poder de Dios. Ha sido sellada sobre mi cabeza cada llave, cada poder, cada principio de vida y salvación que Dios ha entregado a cualquier hombre que ha vivido sobre la faz de la tierra. Ahora he sellado sobre sus cabezas cada llave, cada poder y cada principio que el Señor ha sellado sobre mi cabeza. Les digo que ahora la carga de este reino descansa sobre sus hombros. Ustedes tienen que sobrellevarlo por todo el mundo y si no lo hacen, serán condenados. Nauvoo era una ciudad grande que requirió las manos de muchos trabajadores especializados para construirla. Aunque los hombres hicieron la parte más pesada, no era raro ver a mujeres haciendo ropa para los menos afortunados o enseñando en la escuela a los niños. Aunque su trabajo diario era importante para construir la ciudad, el Señor tenía guardadas promesas aún mayores para las mujeres de Nauvoo. Al comenzar el trabajo en el templo, Sarah Granger Kimball tenía una maravillosa vista del templo desde su casa. A medida que ella observaba cómo el trabajo continuaba, ella se fijó en los pobres de Nauvoo que trabajaban en las canteras del templo. Ella deseaba mucho ayudar a esos obreros, coser ropa para ellos. Aunque ella tenía el dinero y podía proveer la tela con el hilo y los otros suministros, ella no sabía coser. Así que le pidió a una amiga, la señora Cook, que fuera la costurera. Finalmente, la hermana Kimball y la hermana Cook crearon una pequeña sociedad para ayudar a los obreros del templo. Invitaron a esta sociedad a Eliza R. Snow, a quien le pidieron en la primera reunión que escribiera una constitución para el grupo. Cuando Eliza R. Snow le mostró esta constitución a José Smith para que la revisara, él dijo que era la mejor que había visto. Y entonces él dijo que el Señor tenía algo mucho mejor para las hermanas de la iglesia, que él quería que fueran organizadas por el sacerdocio. El 17 de marzo de 1842, en la habitación de arriba de la tienda de ladrillo rojo, José Smith y varios otros hermanos, junto con 20 hermanas, se reunieron para crear lo que ahora llamamos la Sociedad de Socorro. En la reunión, Emma Smith fue elegida como presidenta de la Sociedad de Socorro. José dijo que esto era en cumplimiento de la revelación encontrada en Doctrina y Convenios 25, donde la llama una señora escogida. José Smith asistió a muchas de las reuniones de la Sociedad de Socorro. Él a menudo enseñó las verdades del Evangelio y les enseñó a las hermanas sus responsabilidades y las bendiciones que tienen como hijas de Dios. Para la mujer es natural tener sentimientos de caridad. Ahora os halláis en posición tal que obraréis de acuerdo con esas simpatías que Dios ha plantado en vuestro pecho. La Sociedad de Socorro comenzó con solo 20 miembros. Y para fines del primer año de reuniones, más de 1,100 mujeres se habían unido. Pienso que esto es una indicación del gran atractivo de esta sociedad. Una organización para mujeres fundada por el profeta. Este fue un periodo emocionante para las mujeres. Se acercaron en multitudes a este nuevo grupo. Su problema era el espacio. Así que para mayo de 1842,
Ya habían decidido que se iban a cambiar para reunirse en la arboleda, reunirse al aire libre, donde José se pudiera dirigir a ellas, a veces por otros líderes del sacerdocio, y planear su obra de caridad. Las reuniones fueron suspendidas durante el invierno, obviamente, porque no había ningún lugar para reunirse. Pero cuando se reunieron nuevamente la siguiente primavera, Emma vio la utilidad de dividirse en 4 grupos separados de acuerdo a los barrios. Otra cosa que pudieron ver fue que necesitaban sistematizar su obra caritativa. Así que en julio de 1843 se organizaron en comités de visita en cada uno de los barrios. Como José Smith se imaginó, grandes cosas le siguieron ocurriendo a las mujeres de la iglesia y han continuado ocurriendo. Esta es ahora una de las organizaciones más grandes en el mundo para mujeres, fundada sobre los principios del sacerdocio. En el mismo año en que la Sociedad de Socorro fue organizada en Nauvoo, José Smith le envió una carta al editor de un periódico en Chicago llamado John Wentworth. La carta Wentworth, como es llamada, contenía los 13 artículos de fe. El artículo 11 dice: reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde o lo que deseen. Esto fue inculcado muy profundamente en el alma de José cuando niño. Él dijo que aprendió el amor de la libertad habiendo crecido en las rodillas de sus abuelos. José dijo: soy el más grande defensor de la Constitución, y aunque él no pudo recibir juicios justos en los tribunales, José aún manifestaba que la Constitución fue inspirada por Dios. José, por medio de su encarcelación en Independence, Richmond, y la cárcel de Liberty, aprendió el valor de la libertad. Y él también valoraba mucho la libertad religiosa. La valoraba no solo para él mismo y sus seguidores, sino que le daba el mismo valor si el hombre era católico o si era protestante. Cualquier fe que esa persona tenía, él valoraba su derecho en los Estados Unidos de América de adorar a quien, cuando y donde quiera. Sea ordenado por el Consejo de la Ciudad de Nauvoo que los católicos, presbiterianos, metodistas, bautistas, santos de los últimos días, cuáqueros, episcopanos, universalistas, unitarios, mohamedistas y todas las otras sectas religiosas y denominaciones cualquiera tendrán libre tolerancia y privilegios iguales en esta ciudad, y cualquier persona que sea culpable de ridiculizarlos, abusarlos o de alguna manera despreciarlos como consecuencia de su religión, o de inquietar o molestar cualquier reunión religiosa dentro de los límites de la ciudad, deberá, en convicción ante el alcalde o la corte municipal, ser considerado un agitador de la paz pública. José realmente practicó lo que predicó. En una ocasión, un predicador metodista llamado Samuel Prior vino al pueblo. Y José, para la sorpresa y placer de este ministro, lo invitó a predicarles a los santos. José le pidió al reverendo Prior si él podría decir algunas palabras después que él terminara. José se paró y ofreció algunas correcciones, pero lo hizo con tal bondad que el reverendo Prior preguntó si podría entregar un artículo al Tiempos y Temporadas, para dejarles saber a otros cuán amablemente había sido tratado por el profeta José. Los santos pueden testificar si estoy dispuesto a dejar mi vida por mis hermanos. Ha sido demostrado que estoy dispuesto a morir por un mormón. Soy valiente en declarar ante el cielo que estoy tan listo para morir defendiendo los derechos de un presbiteriano, un bautista o un buen hombre de cualquier otra denominación, porque el mismo principio que pisotearía los derechos de los santos de los últimos días, pisotearía los derechos de un católico romano o de cualquier otra denominación que podría ser poco popular o muy débil para defenderse por sí misma. Es un amor por la libertad la que inspira mi alma, libertad civil y religiosa para toda la raza humana. El amor de la libertad fue difundido en mi alma por mis abuelos mientras me sostenían en sus rodillas.
José Smith tuvo un tremendo amor por la libertad, pero a medida que la elección presidencial de 1844 se acercaba, él aún esperaba que uno de los candidatos como presidente de los Estados Unidos haría algo para ayudar a los mormones en su petición de reparación por la propiedad que perdieron en Missouri. Así que él escribió una carta a los 5 candidatos principales preguntándoles qué harían para ayudar a los mormones si eran elegidos. Él no estaba satisfecho con ninguna de sus respuestas, así que en enero de 1844, José Smith tomó la decisión de postularse como presidente de los Estados Unidos en forma independiente. Él y W. Phelps escribieron un programa y lo hicieron publicar en un panfleto titulado Opiniones del General Smith sobre los poderes de la política del gobierno de los Estados Unidos, y publicó 1500 copias. En la conferencia general de abril de 1844, la iglesia llamó a 340 misioneros a hacer campaña por el profeta José Smith, y les asignaron a hacer campaña en todos los 26 estados y el territorio de Wisconsin. También llamaron a casi todos los miembros del Quórum de los 12 Apóstoles a hacer campaña. Los únicos 2 que no fueron eran John Taylor y Willard Richard, quienes permanecieron en Nauvoo. Esta fue la mayor fuerza misional en la historia de la iglesia hasta ese momento. En 1834 llamaron a 111 misioneros, pero en 1844 llamaron a 586 misioneros. Fue la mayor fuerza misional por los próximos 65 años de la historia de la iglesia. Cuando los santos se mudaron a Nauvoo desde Quincy, era la ley del estado de Illinois. De hecho, era la ley de los Estados Unidos de América, que cada hombre entre 18 y 45 años, dentro de los 30 días de llegar a una nueva comunidad, debía enlistarse en la milicia del estado o la local. Y así los santos de los últimos días, bajo don Carlos Smith, que era el hermano más joven de José, comenzaron a enlistarse lo que fue llamado el Regimiento 59 de Illinois. Y fue importante que hicieran esto, porque también tendrían un sentimiento de protección, porque habían perdido todas sus armas y todo lo demás cuando dejaron Missouri. John C. Bennett fue traído para asegurar no solo el estatuto, sino para ayudar a organizar la legión. Él había tenido bastante experiencia militar y pericia, y podría proveer esto muy fácilmente. Y en cooperación con José Smith, quien estaba muy involucrado en la creación de la legión, desarrollaron una estructura de rangos, la cual incluyó el rango de teniente general, general de 3 estrellas, que José tenía, lo cual es algo muy impresionante en este periodo de tiempo. Por el rango militar que tengo, y la razón de tenerlo es la siguiente. Cuando vinimos aquí, el Estado nos exigía portar armas y hacer el servicio militar de acuerdo a la ley. Los santos me vinieron a pedir consejo y les aconsejé organizarse ellos mismos en 2 compañías independientes y pedirle armas al Estado. Esto lo hicieron. Entonces les dije a los santos que aunque yo estaba eximido del servicio militar por ley, debido a la cojera en una de mis piernas, aún así daría el ejemplo y haría el servicio militar. Dijeron que estaban dispuestos a hacer el servicio y que si fueran formados como una compañía independiente, querían que yo fuera su líder. Este es el origen de la Legión de Nauvoo y de mi rango de teniente general. Finalmente habían por lo menos 5,000 hombres involucrados en la legión. Y tenemos la impresión a veces que esto fue solo para desfiles y demostraciones, y tal vez entretenimiento. Pero, de hecho, la Legión de Nauvoo fue usada para expediciones militares y fue una iniciativa seria en términos de la defensa de Nauvoo. La primera aparición pública de esta milicia es el 6 de abril de 1840. Aquí están en el templo en la ceremonia de dedicación. Por supuesto, José Smith está hablando y varios centenares, si no miles de personas están allí. Y algunos invitados estaban allí. Tal vez, el invitado más interesante era un hombre llamado Thomas C. Sharp. Él sabía lo que los santos estaban haciendo. Él podía ver el surgimiento de Illinois. Él vino desde Warsaw, un pueblo vecino un poco más abajo por el río, y vio a Nauvoo como un competidor económico. Y él está preocupado en cuanto a esta religión. Y él comienza a ver a la Legión de Nauvoo como una oportunidad para criticar a los santos. Y así tempranamente en su periódico, La Señal de Warsaw, él comienza a atacar a los mormones como una amenaza violenta y militante a Estados Unidos.
y él comienza a escribir de esta manera en sus editoriales. Parece que existía una competencia entre la prensa de Nauvoo criticando a Sharp y Sharp criticando los esfuerzos para construir Nauvoo. Y esto se intensificó con el pasar del tiempo. Una de las mayores preocupaciones de Sharp era la Legión de Nauvoo y el posible uso o mal uso de este grupo. Las cosas llegaron a ese punto y se aceleraron. Y un incidente muy serio ocurrió en la primavera de 1843, cuando alguien intentó asesinar al gobernador Lilburn Boggs de Missouri. No tuvieron éxito, pero José Smith y Porter Rothwell fueron nombrados como los principales sospechosos, y José sintió que necesitaba esconderse. Fue a visitar la propiedad de algunos parientes, alguna granja cerca de Dixon, Illinois, en el norte. Y fue durante ese tiempo que su paradero se supo, que un grupo de Missouri vino a arrestarlo y extraditarlo para llevarlo de regreso a Missouri. Y este fue el momento cuando la Legión de Nauvoo fue usada para ir y rescatar al profeta y salvarlo de la extradición. Pero el real problema que afecta a los santos de los últimos días más intensamente va a venir de sus propias filas. Ahora John C. Bennett había sido una gran ayuda para la Iglesia en cuanto a establecer los estatutos de Nauvoo, la Legión de Nauvoo y otras cosas. Pero no pasa mucho tiempo antes de que él comienza a mostrar su verdadera personalidad. Y este hombre no es un buen hombre. De hecho, él es un hombre bastante inmoral. Y si ustedes conocen la historia de la Iglesia, este también es el tiempo cuando José estaba presentando el delicado principio del matrimonio eterno en Nauvoo. También como parte de esto, por un periodo temporal, matrimonio plural. Y esto fue hecho por el profeta José y por otros cuando él lo indicó. Bennett se adelantó a estas indicaciones y comenzó a involucrarse de maneras que no eran discretas o moralmente correctas. Y José no tuvo otra alternativa que excomulgar a uno de sus tenientes favoritos. Para entonces, por supuesto, José se había dado cuenta de qué estaba hecho este hombre. Y con todo el respeto a la reputación de John C. Bennett, él se vuelve rencoroso contra los santos y agita problemas por todo el lugar. No solo entre los que estaban afuera de la iglesia, sino también entre algunos buenos santos de los últimos días que escogen deliberadamente aceptar la interpretación de John C. Bennett de los eventos. A medida que esta oposición interna crece, varias familias importantes, a menudo llamadas las familias Lowe, Foster y Higbee, se agrupan y deciden publicar un periódico al que llamaron el Nauvoo Expositor. Solo un número salió de la imprenta, pero era muy despectivo. Acusó a José Smith de predicar doctrina falsa, de involucrarse en comportamiento inmoral, y fue ciertamente un escrito muy insultante. Por lo tanto, el Consejo de la ciudad, bajo la dirección de José, se reunió y discutió el tema. Decidieron lo que había que hacer, si esto continuaba, si debían tomar alguna acción contra esto, y tomaron la drástica decisión de ordenar que la imprenta sea destruida. Y por supuesto, esto se convirtió en un gran problema porque la libertad de la prensa es un derecho importante en Estados Unidos, y así esto se convirtió en una actividad de alto riesgo. Por los periódicos alrededor de nosotros y los reportes actuales traídos de tierras circunvecinas, tengo buena razón para temer que una turba se esté organizando para venir sobre esta ciudad y saquear y destruir esta ciudad, al igual que matar a sus ciudadanos, y en virtud de la autoridad investida en mí como alcalde, y para preservar la ciudad y sus habitantes, declaro a esta ciudad dentro de los límites de incorporación bajo ley marcial. Con Nauvoo bajo ley marcial, la oposición interna y externa aumentó, y una parte de esta oposición vino de Thomas Sharp, que llamó a resolver el problema con pólvora y balas. Obviamente una solución violenta. José Smith, temiendo por su vida, le escribió al gobernador Ford, Thomas Ford de Illinois, por protección. El gobernador le dijo, no puedo garantizar protección,
usted debe rendirse. Y así en esta coyuntura, José y otros discuten qué se debe hacer y decidieron que él y algunos de los miembros de la iglesia, algunos de los líderes, debían ir al oeste. Habían estado hablando sobre colonizar posiblemente el oeste de todas maneras. Él pensó que esto les quitaría la presión a los santos en Nauvoo. Lo que ocurrió, cuando se descubrió que este grupo se había ido, esto colocó a Nauvoo bajo una amenaza aún mayor, una amenaza de invasión. Y así la decisión fue tomada de regresar a Nauvoo y finalmente entregarse a las autoridades. Si no voy a Carthage, el resultado será la destrucción de esta ciudad y sus habitantes. Y no puedo pensar en que mis queridos hermanos y hermanas y sus hijos sufran las escenas de Missouri de nuevo en Nauvoo. No, es mejor que su hermano José muera por sus hermanos y hermanas, porque estoy dispuesto a morir por ellos. Mi obra ya está terminada. La persecución que José sufrió culminó en el año 1844. Por raro que parezca, mientras se postulaba como presidente de los Estados Unidos y mientras servía como alcalde de Nauvoo, una de las ciudades más grandes en el estado de Illinois, José era visto cada vez más como una amenaza militar y política. Mientras José hacía el viaje aquí a Carthage para enfrentar los cargos falsos contra él sabía que sus días estaban contados. Voy como cordero al matadero, pero me siento tan sereno como una mañana veraniega. Mi conciencia se halla libre de ofensas contra Dios y contra todos los hombres. Si me matan, moriré inocente, y mi sangre clamará desde el suelo por venganza. Y aún se dirá de mí, fue asesinado a sangre fría. Después de llegar a Carthage, los prisioneros fueron colocados en la Casa Hamilton, un hotel a unas pocas cuadras de la cárcel, pero fueron llevados a la cárcel porque ahora él estaba siendo acusado de traición. Este era una acusación lo suficientemente seria para que no pudieran pagar una fianza. Tendrían que permanecer prisioneros. Cuando fueron llevados a la cárcel, fueron tratados muy bien por el carcelero y su familia. Evidencia de este buen trato fue el hecho que el carcelero permitió que los prisioneros estuvieran en su dormitorio en el piso de arriba, en lugar de estar confinados al calabozo o encerrados en una celda. El lugar mismo es un lugar muy sagrado, y las circunstancias de esa tarde eran muy solemnes y sagradas. Leyeron las escrituras, cantaron himnos, hablaron acerca de la seriedad de la situación. Era también un día de junio muy sofocante, caluroso y bochornoso. En un momento le pidieron a John Taylor que cantara un himno que se había convertido en su favorito, Un pobre forastero. Y por supuesto, esto centró su atención en El Salvador y en la seriedad de esta iniciativa en la cual se habían comprometido. A poor wayfaring man of grief hath often crossed me on my way, who sued so humbly for relief that I could never answer nay. Cerca de las 5:15, el 27 de junio de 1844, una gran multitud se había reunido fuera de la cárcel de Carthage. Para cuando habían dominado al carcelero, habían subido por las escaleras y estaban comenzando a disparar. Los 4 hombres en el dormitorio, José Smith, Hiram Smith, Willard Richards y John Taylor, cada uno va a la cama donde había escondido debajo un arma, para José y Hiram. Cada uno tomó un arma para quizás defenderse ellos mismos. Y a los que estaban en la habitación, John Taylor y Willard Richards agarraron los bastones. Al correr para cerrar la puerta, habían disparos en todas direcciones. Los que tenían los bastones trataban de golpear las armas. Finalmente, una bala que es disparada hacia la puerta terminará en el cuerpo de Hiram. Le dará en la nariz. Él será lanzado hacia atrás, desde la puerta al medio de la habitación.
y al estar cayendo al suelo, sus últimas palabras son: soy un hombre muerto. El próximo hombre que recibirá un disparo será John Taylor. John Taylor intentará correr hacia la ventana, con la idea de saltar por la ventana para escapar y buscar ayuda. Sin embargo, al estar cruzando esa habitación en la cárcel ese día fatídico, John Taylor recibirá 4 disparos. Una bala le atravesará la muñeca, otra se alojará en la cadera y otras 2 estarán en sus piernas. Cuando John Taylor llega a la ventana, él aún intentará saltar. Comenzará a caer hacia adelante, sin embargo, una bala dirigida a su corazón le dará a su reloj, y John Taylor es ahora lanzado hacia atrás en la habitación y se esconderá debajo de la cama. José Smith dejará caer su arma. Él ahora irá al centro de la habitación. Sus últimas palabras al mirar a su hermano Hiram serán: mi querido hermano Hiram. Él ahora caminará hacia el marco de la ventana, se sentará en el marco y levantará sus brazos en alto. Sus últimas palabras, escuchadas por Willard Richards, fueron: oh Señor mi Dios. Entonces le dispararán en la espalda y caerá de cara a un pozo abierto. El profeta de la restauración, José Smith, hijo, está muerto. Por alguna razón, la multitud se dispersó y dejaron allí los cuerpos de José y de Hiram. Por supuesto, Willard Richards y John Taylor habían sobrevivido. Es bueno destacar que José y Hiram dieron su sangre, sellaron sus testimonios con su sangre, permanecieron juntos en la muerte como lo habían hecho en vida, como verdaderos hermanos, no solo hermanos de familia, sino hermanos en el Evangelio de Jesucristo. Los enemigos de la iglesia en Nabú y los enemigos del profeta José Smith, supongo, pensaron que se iban a deshacer de los mormones y que acabarían con la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días si se deshacían de su cabecera. No se dieron cuenta que este no era la obra de José Smith. Esta era la obra de la gran cabecera de la iglesia, que es Jesucristo. Al asesinar al profeta José Smith, ellos simplemente transfirieron el área de trabajo de José de este lado del velo al otro lado del velo. José se había preocupado de nombrar otros poderosos líderes, grandes líderes, con un ojo hacia el oeste, quienes continuarían liderando esta obra gloriosa hasta que sea cumplida la visión que el profeta José Smith tenía para ella. Y así fue como llegaría a cada clima, que llenaría toda la tierra, tal como la piedra cortada de la montaña sin manos. Lejos de eliminar la obra, ellos simplemente le dieron a la gente una causa para redoblar sus esfuerzos, para renovar sus esfuerzos, para asegurarse que la obra del Señor triunfaría y nunca fallaría. La contribución del profeta José Smith no será replicada muy pronto. Fueron Dios, el Padre y Jesucristo que se le aparecieron. Como resultado, Él nos dice cómo es la deidad. Es por medio de José Smith que hemos traducido el libro de Mormón. Es por medio de José Smith que sabemos que el sacerdocio está restaurado aquí sobre la tierra. Como resultado de José Smith, tenemos ahora restaurada una iglesia llamada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay templos que marcan el mundo donde familias pueden vivir juntas para siempre. Estaré siempre agradecida por un hombre llamado José Smith. José Smith, profeta y vidente del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo a Jesús. En el breve espacio de 20 años ha sacado a luz el libro de Mormón, que tradujo por el don y el poder de Dios,
y lo ha hecho publicar en 2 continentes. Ha enviado la plenitud del Evangelio sempiterno que el libro contiene a los 4 ángulos de la tierra. Ha publicado las revelaciones y los mandamientos que integran este libro de doctrina y convenios, así como muchos otros sabios documentos e instrucciones para el beneficio de los hijos de los hombres. Ha congregado a muchos miles de los santos de los últimos días. Ha fundado una gran ciudad y ha dejado un nombre y una fama que no pueden fenecer. Vivió grande y murió grande a los ojos de Dios y de su pueblo. Y como la mayoría de los ungidos del Señor en tiempos antiguos, ha sellado su misión y obras con su propia sangre. José Smith hijo, profeta, nació en Sharon, Vermont, el 23 de diciembre de 1805. Murió en Carthage, Illinois, el 27 de junio de 1844.